Dios los bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos aquí nuevamente para adorar y alabar a Dios por medio de la palabra, compartir la palabra. Hoy es viernes 9 de abril de 2021. Estamos aquí desde mi humilde hogar para compartir un poquito de la palabra de Dios. El tema de este día se llama Adoctrinados al Nuevo Orden Mundial. Estos días he estado estudiando el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor llega al reino de Judá, donde está el rey Joacim, y sale una serie de situaciones por medio de las cuales quieren conquistar a Israel y adoctrinarlo a su forma de pensar, a su forma de adorar a sus dioses falsos, y así como la forma de comer, de pensar, y prácticamente los adoctrinan totalmente. Y en ese tiempo pues fue el orden nuevo que estaba llegando a su mundo. Pero en estos tiempos actuales, por el medio de televisión, que ya casi nadie mira televisión, por medio de Netflix, por medio de YouTube, por medio de Facebook, nos están llenando tiroteando día y noche, 24 horas, porque el internet no duerme, es 24 horas, con doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Así en esta parte de la Biblia vamos a leer Daniel capítulo 1, versículo 1, del 1 hasta el 8, para ver cómo empezó este adoctrinamiento de parte del rey de Babilonia hacia los hijos de Dios que se estaban portando mal en ese tiempo. Los reyes estaban siendo idólatras, estaban adorando dioses diferentes al Dios Padre, y por ende hubo juicio por medio de Dios. De hecho, el nombre de Daniel significa justicia de Dios. Daniel significa justicia de Dios, o Dios es mi juez. Es lo que significa el nombre de Daniel, y es el libro que vamos a ver en este día. Vamos a empezar a leer el Daniel 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, del 1 al 8 vamos a leer. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, al jefe de los eunucos, Aspenaz, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Versículo 4. Y el muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Dice versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Oremos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este bendito día que nos has permitido, Señor, estar aquí para bendecir y alabar tu nombre, Señor, para dar gloria a tu Hijo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Venimos, Señor, a predicar una porción de la palabra del libro de Daniel, Señor, donde Nabucodonosor vino
adoctrinar a la gente, Señor, con sus dioses que él traía, con su cultura, con su forma de comer alimentos y con su forma de sus nombres, Señor, adorando dioses falsos, bendito Padre. En este tiempo, Señor, aunque estamos a muchos años de estas situaciones, estamos viviendo una situación similar en la actualidad, Señor, por medio del adoctrinamiento del nuevo orden mundial, donde quieren hacer las cosas malas, las cosas que no edifican, las cosas que nos convierten en asesinos, en rateros, en toda situación de contraria a tu palabra, Señor. Y ese adoctrinamiento, igual que Daniel, Señor, aunque haya peligro de muerte, no debemos de caer en esa tentación, bendito Padre. Permite, Señor, que esta palabra sea bendición en la vida de mis hermanos, de mis amigos y familiares que nos están viendo, Señor, y tocar un poquito el tema, Señor, de cómo nos están adoctrinando para hacer lo malo delante de ti y alejarnos cada día más de tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, te pongo este servicio delante de ti, Padre Santo, para que sea bendición, Señor, para toda la gente y para mí mismo. Y en nombre de Cristo, Señor, te pongo delante de ti este culto, Padre Santo. Gracias te doy. Amén, amén, amén. Gracias, Dios. Bendito Dios. Pues sí, como les platicaba al inicio, este tiempo, en este tiempo del rey Nabucodonosor, llegó a tierra de Judá, donde estaba por rey el rey Joacim. Dice la palabra que Joacim era un rey que no era un buen rey, era un rey que faltaba a los mandamientos de Dios constantemente. Y por lo tanto se dice que vino juicio a Israel por medio de este rey babilónico, que aunque no tenía nada que ver con las cosas de Dios, ni siquiera adoraba al mismo Dios que adoramos nosotros, que es el Padre Dios, que es Jehová. Aún así lo trajo a Israel para juicio de su pueblo, por la irresponsabilidad como rey y como dirigente para llevar por el camino correcto a su pueblo de Israel. Así como un ejemplo de dirigir a su pueblo es como cada hombre, cada varón de cada casa, tenemos la responsabilidad de dirigir a nuestros hijos, a nuestra esposa, y es nuestra responsabilidad tanto los diezmos como las oraciones, como el dirigir a cada uno de nuestros hijos a hacer el camino correcto y hablar con ellos. Es nuestra obligación, tanto como este rey Joacim no fue justo delante de Dios conforme a su palabra, así nosotros como varones tenemos también la obligación de ser justos conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Y por lo tanto, vino juicio a él por medio de este rey Nabucodonosor, y dice la palabra que sitió Jerusalén, un sitio militar. Aquí busqué la definición para más o menos ponernos en contexto de qué pasó en ese tiempo. Dice, sitio es un asedio, o sitio o cerco es un bloqueo militar prolongado a una posición que suele ir acompañado del asalto a esta, con el objeto de su conquista mediante fuerza o desgaste. Otra definición que encontré por ahí también habla de que al cercar Jerusalén, la cercaron completamente, no entraba ni salía nadie, no podían obtener los utensilios y las materias para hacer sus sembradíos, para su riego. En otra parte de la Biblia habla de bloqueos hasta de los ríos, que no tienen acceso ni siquiera al agua. No especifica aquí que si fue así en este punto. De hecho, ni siquiera habla al ser sitiados, no dice que haya habido oposición de parte del ejército, no dice, solamente llegaron y sitiaron. En ningún momento dice que hubo alguna oposición de parte del pueblo de Judá para evitar este sitio. Estudiando un poquito esta parte, dicen que Nabucodonosor era un rey muy temido a nivel mundial, porque donde quiera que llegaba hacía un desastre total con el pueblo. Vamos a ir leyendo para ver qué tipo de desastre hacía. Cuando hizo el sitio, pues obviamente no entraba ni salía nadie, y si salían tenían que dar cuentas a los caldeos, que eran que eran el pueblo de Nabucodonosor. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, en casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Donde dice que el Señor entregó a Joacim Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,
obviamente le digo, es juicio de parte de Dios en contra de este rey. Y dice también que saqueó, tenían un templo donde adoraban y había los levitas que hacían todo el debido, lo que debían hacer con respecto a la adoración a Dios, que son cosas muy específicas y utensilios muy específicos donde se ocupan para la adoración. Dice que fue vaciada la casa de Dios, y después de vaciar la casa de Dios se llevó a la casa de los dioses falsos de este rey Nabucodonosor. Continuamos. Otra manera de saqueo también es al templo mismo de Dios. Versículo 3 dice, dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. El 4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. El primer punto aquí de cuando escogió la gente, escogió primeramente a los hijos de los reyes, que eran los príncipes, y quería gente de linaje real. Aparte de que fueran de linaje real, descendientes de los reyes de Israel, quería también que fueran, no tuvieran defecto alguno, que no le faltara ningún miembro de sus cuerpos, que fueran de buen parecer, que fueran agradables a la vista. Aparte de eso, que fueran sabios, enseñados en toda sabiduría, que tuvieran, no sé, matemáticas, idiomas, cómo dirigirse a la gente de poder, cómo dirigirse al pueblo, ese tipo de sabiduría. Y sabios también en ciencia. En ese tiempo la ciencia era lo que le llaman los magos, que era gente sabia que hacía curaciones y ciertas cosas que en ese tiempo, como no tenían explicación, se le llamaba magos, pero eran gente sabia, y querían ese tipo de gente para que sirviera al rey, que fueran de buen entendimiento, o sea, que fueran buenos para entender, idóneos para estar en palacio. Quería gente para su servicio y estuviera con él. Y aparte que tuvieran buen entendimiento para que aprendieran su lenguaje y su ¿cómo se llama? Su lengua y su forma de escribir. El versículo 5 dice, y señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y vino de que él bebía, y que los criase 3 años para fin de ellos presentarse delante del rey. Después de que escogió a lo mejor de lo mejor del pueblo de Israel, aquí habla de príncipes, pero obviamente pues también eran mujeres. Dice que señaló de la porción de comida que les tocaba diariamente, es la misma comida que el rey comía, o sea que eran manjares dignos de un rey, igual el vino. Y conforme, como agarró gente especial para un trabajo especial, los quería tratar también como dignos de estar junto con él. Esto también se trataba de adoctrinarlos a sus enseñanzas, y que fueran gente fiel a este rey, que con el buen trato que le estaba dando, obviamente. Dice el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos de los hijos de Judá. Al hablar la palabra que eran los hijos de Judá, estaba viendo un estudio acerca de esto. El 6 dice, estos jóvenes eran adoradores de Dios, eran adoradores del Dios de Israel, consagrados a él, y aparte esta gente era muy ferviente, adoradora, como debemos ser todos. Dice, y estaban dispuestos a morir antes que rendir culto a otros dioses. Eran jóvenes muy entendidos y todos, pero aparte de eso también eran muy fieles a lo que ellos creían conforme a la palabra de Dios, y fieles al Dios mismo. Dice el versículo 7, dice, a estos el jefe de los eunucos puso por nombres, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac, y a Azarías le puso Abed-nego. Es el versículo 7. Y el 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni del vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En la religión judía
en los mandamientos del Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver con lo que Dios manda en estos tiempos, había especificaciones de todo tipo, de cómo dirigirse el padre a los hijos a los padres, la forma de adorar, el sacrificio que tenía que hacer cada persona por cada pecado. No, ¿sí está grabando? Sí. Este, y había también reglas de alimentación, donde se pedía que ciertos alimentos debían ser desangrados, cierto tipo de alimentos no podía ser comidos, como la carne de cerdo o algún otro tipo de animales. Animal sin escama también estaba prohibido. Había varios ciertos tipos de animales que no eran permitidos por la ley mosaica, por la ley de Moisés. Y al darse cuenta Daniel que estos alimentos no eran dignos, estaban fuera de los mandamientos de Dios, él trató de darle esta inquietud al jefe de los eunucos. Más adelante nos dice que acepta esto, pero le da un periodo de 10 días para ver que se vean sanos después de estos, de 10 días después de consumir los alimentos. Él solamente pidió, a ver, digo que vegetales, creo que es vegetales. Comería solamente legumbres y agua por 10 días. Si te das cuenta, paso por paso de cómo fue el sitio, cómo fue la conquista de este pueblo de Judá. Primeramente, no tuvieron acceso de entrar y salir de su pueblo. En segunda, fue vaciado donde iban a adorar a su Dios, todos los utensilios que utilizaban para hacer la adoración al Dios Padre, a Jehová, Padre, nuestro Padre Dios Jehová, fueron saqueados. Religión, la libertad de entrar y salir, y luego de que sitiaron Israel y posteriormente saquearon el templo de Dios, escogieron las mejores personas para poder adoctrinarlas a ellos mismos, y esas personas al mismo tiempo me imagino yo que las iban a utilizar para gobernar al mismo pueblo del que ellos lo sacaron. Para eso les iban a dar sus conocimientos, su religión, sus dioses, y al adaptarlos adoctrinados y tenerlos de su lado, y para ellos iba a ser más fácil la conquista espiritual que ellos tenían planeada en contra del pueblo de Israel. Y te das cuenta cómo es una conquista sistemática, psicológica y espiritual, lo que hacen a cada pueblo que estos conquistaban. Porque la manera en que conquistaron en esta parte de la Biblia a Judá, así donde quiera que se presentaban, hacían lo mismo con cada pueblo, con cada ciudad que tomaban. Porque decían que este rey era temido a nivel mundial. A todos los pueblos cercanos de Israel temían a este hombre, a este rey, porque tenía fama de ser que quebrantaba toda tu vida, quebrantaba tu forma de ser, quebrantaba tu forma espiritual de adorar a tus dioses, te los quitaba y te ponía sus dioses propios, y te trataba de una manera donde te sentías agradecido, y al sentirte agradecido con él, ibas a ser parte de lo que él mismo adoraba. En este caso eran los príncipes, pero en otra parte de estudio que estaba viendo, National Geographic, déjame lo veo, donde habla que al conquistar, dice que todo este país será saqueado y quedará reducido a desierto, y estas naciones servían al rey de Babilonia durante 70 años. Dice que cuando tomaba lo mejor de lo mejor, dejaba que la gente pobre, la que no tenía pertenencias, tomara el resto de las tierras y la tomaran para servirse a ellos, para que vivieran bien, para que sembraran y cosecharan y tuvieran una buena vida. En fin, que tanto a la gente de arriba, los hijos de los reyes, como a la gente más pobre, los trataba de una manera que tuvieran cierto agradecimiento para poder doblegarlos y hacerlos a su forma de ser. Así como en ese tiempo, ese sitio que se dio en esa parte de Israel,
así en nuestros tiempos existe lo mismo otro tipo de adoctrinamiento, donde por medio de la televisión, el radio y el internet nos atacan constantemente con ideologías de género. Y al hablar de ideologías de género quiere decir que con la, con, con la excusa, si se puede decir así, de que, de que debe haber una igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres han tomado un papel donde por mucho tienen muchos más derechos que nosotros para cualquier situación, hablando de empleo. Cuando uno tiene 25, 30 años de trabajo, las mujeres a los 25 años se jubilan. Gracias a Dios por eso, qué bueno que se jubilan a los 25 años. Y un hombre cuando se jubila a los 30 o más. Y es un derecho que es muy válido y es muy hermoso, y porque por la mujer de hecho pues aparte de ser mujer pues es madre de familia y casi la que se encarga de todas las cosas del hogar. Pero de ese derecho bonito, agradable y justo, creo yo, a tener derecho sobre su cuerpo, donde ellas solicitan de que si son violadas o no sean violadas, se embaracen, tengan derecho por medio de una institución donde nosotros trabajamos, que es el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, tengan derecho a ir y abortar en cualquier momento y por cualquier situación. No tiene que ser de violación, según palabras de ellas mismas. Y donde están tiroteándonos constantemente por medio de la televisión, por medio del internet, con sus manifestaciones violentas, pintas, golpean monumentos, hacen desorden. Y por medio de eso ya están solicitando este derecho a nivel nacional. Y tú lo ves como gente loca, como que no tiene mucha importancia, pero cuando empiezas a ver los comentarios de nuestra propia familia, de nuestros amigos que conocemos, de gente que ves diario, donde ya no toman como un pecado grave el abortar, lo toman como irse a quitar las anginas, como quitarse un tumor maligno, como algo necesario para sus vidas. Y esta maldad que nos están inculcando, nos están adoctrinando por medio del internet, por medio de Facebook, por medio de YouTube, por medio de todos los medios de comunicación, inclusive por la misma escuela primaria y secundaria, donde a los niños se les enseña desde muy pequeños que si ellos tienen la inquietud de ser un sexo diferente al que tienen, que no tiene nada de malo, que pueden hacerlo, que están en su derecho. Pero este adoctrinamiento que nos están haciendo, uno como creyente debe enseñar a sus hijos qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando te están diciendo tu hijo en la primaria o en la secundaria que si quieren tener relaciones con gente de su mismo sexo, o si quieren tener relaciones entre ellos, entre parejas, o si quieren tener relaciones con alguien de mayor edad, que están en su derecho de querer hacerlo o no hacerlo. Y si uno como padre quiere reprenderlos o castigarlos o algo similar, ellos delante de un juez de lo familiar puede, puede denunciarte de que estás impidiendo ejercer su derecho como adolescente o como niño. Y ese adoctrinamiento, si nosotros como creyentes o como un padre coherente, un padre que tenga cierto discernimiento, no hablamos con nuestros hijos acerca de estas cosas, de qué es correcto y qué no es correcto, primeramente, delante de Dios. En segunda, en la Biblia, en la carta, un segundito, en la carta ahorita les digo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, la carta de los Romanos, capítulo 8,
No, mentira, no es el 8. Ahorita les digo cuál capítulo es. El 100 de Israel. Hermanos, esta parte de la Biblia habla acerca de, de las leyes en este mundo. Les decía de la carta de los Romanos, en el capítulo 13 habla acerca de el someterse a las autoridades. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométanse a toda persona, sométanse toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste a los que resisten, a los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, quienes por no temer a la autoridad, haz lo bueno y serás alabado por ella, porque estás al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Es Romanos 13, donde habla acerca de nuestras autoridades. Pero otra parte